Ahí está, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, buen día nuevamente. Vamos a continuar con las clases, ¿sí? Em, ya publiqué la semana pasada la fecha de recuperatorio en el grupo de Facebook, ¿sí? Va a ser el lunes 1 de junio, ¿bien? Tendría que haber sido el 25 de mayo, pero es feriado, ¿sí? Y tenemos sí o sí que tomar en esta aula, en la aula grande, ¿bien? O sea que, bueno, además a ustedes les conviene, ¿bien? Lo pasamos para el lunes 1 de junio, ¿sí? Esta aula, ¿bien? En este horario de las clases prácticas. Em, Bien, bueno, vamos a continuar con el dictado, ¿sí? De clases. Recuerdan que el periodo que estamos abordando, el periodo que estamos viendo, ¿sí? Se llama la era de las catástrofes, ¿sí? Que está dentro de una periodización más grande que no sé si recuerdan cómo se llama. ¿Cómo se llama el periodo que estamos estudiando además de la era de las catástrofes? El corto siglo XX, ¿bien? Y dentro del corto siglo XX, ¿sí? Hay una subperiodización, ¿bien? Esto les sirve, chicos, para que ustedes se acomoden. A la hora de estudiar, hay una subperiodización que se llama la era de las catástrofes, ¿sí? Y que tiene ese nombre tan catastrófico, valga la redundancia, porque hay tres sucesos que son realmente de mucho impacto y de mucho cambio, ¿bien? Y muy traumáticos para las sociedades que lo experimentaron, que son básicamente tres. ¿Cuáles? Primera Guerra Mundial, crisis de 1930 y la Segunda Guerra Mundial. Bien, lo que vamos a ver ahora es la crisis de 1930, ¿sí? Es una crisis de realidad que se origina en 1929 en Wall Street, bien, en Estados Unidos y luego se expande a nivel global, bien. Es una de las peores crisis registradas, bien, en la historia del capitalismo moderno. Bien. Ay, profe, le pido porfa. No está ahí, ¿no? No. Ahí está, perfecto. Bueno, muy bien, gracias, profe. Em, Vamos no tan solo a estudiar, ¿sí? La crisis en sí, sino que vamos a estudiar todo el proceso previo, ¿bien? Que es, no tan solo nos va a explicar por qué se origina la crisis en Estados Unidos y la importancia que tiene, sino que este periodo previo también es muy importante para comprender el desarrollo de lo que muchos historiadores consideran que es la primera sociedad de consumo moderna, en términos modernos, ¿sí? Que se genera, bien, en la esfera capitalista y que es justamente el caso de Estados Unidos durante la década de 1920, ¿sí? Bien, Estados Unidos, si bien ya habíamos visto que previamente, durante la segunda revolución industrial particularmente, inicia un proceso, ¿sí? De crecimiento económico y de industrialización, ¿sí? Muy fuerte y muy acelerado. Bien, esto lleva ya a que a inicios de la Primera Guerra Mundial, hacia 1914, sea una de las principales potencias económicas, bien, a nivel global. Bien, una potencia industrial que incluso ya había superado a Gran Bretaña, ¿sí? Pero Gran Bretaña hasta la Primera Guerra Mundial seguía conservando un inmenso imperio y además Gran Bretaña conservaba algo muy importante, ¿sí? Que es lo que hace que de alguna forma se distribuya, ¿sí? Y se redirijan los capitales a nivel global, ¿sí? Que es el control de las... ¿A qué le suena? De la... Bien. Y quien controla los capitales, las inversiones, los flujos, los precios, todo eso, ¿dónde funciona? ¿Qué tipo de mercado? El mercado financiero. ¿Bien? ¿Sí? Controlar el mercado financiero es sumamente importante. Bueno, en ese momento, Londres seguía siendo la city principal, ¿sí? De los mercados financieros, hasta 1914. Luego de la Primera Guerra Mundial, todas las grandes potencias, exceptuando Estados Unidos, entran, ¿ven? Exceptuando Estados Unidos y tal vez Japón, ¿ven? Entran en un periodo de una fuerte crisis económica. Por un lado, Alemania, sí, que ha sido derrotada en la guerra, ¿bien? Y que se le han impuesto, ¿bien? Una serie de penalidades económicas que son inmensas, que debe pagar.
el imperio austrohúngaro se desarma, el imperio otomano deja de existir, ¿bien? O sea que estamos asistiendo al fin de una serie de imperios que existían hace muchísimo tiempo. Y los otros dos grandes imperios restantes, ¿sí? Que son Gran Bretaña, ¿bien? Y Francia, entran en una profunda crisis, ¿bien? Entonces la victoria, ¿bien? Tanto de Gran Bretaña como de Francia, es una victoria pírrica, ¿bien? ¿Saben por qué se dice victoria pírrica? ¿Qué significa una victoria pírrica? Una victoria pírrica es cuando uno resulta ganador, pero puede terminar teniendo en la batalla más bajas y más muertos que el vencido. ¿Sí? ¿Por qué? Este es el caso de un general romano que se llamaba Pirro, ¿bien? No me acuerdo si se enfrenta a los cartagineses o a quién en una batalla, en la cual, ¿bien? El enemigo termina huyendo y Pirro termina ganando la batalla, ¿sí? Pero Pirro gana la batalla perdiendo más soldados que el enemigo, ¿sí? Entonces se llama eso victoria pírrica. Cuando uno logra una victoria, pero esa victoria en realidad se parece más bien a una derrota. Bien. Entonces, Francia y Gran Bretaña entran en una profunda crisis, ¿bien? En una larga crisis económica, producto de la guerra, ¿bien? Y del esfuerzo de la guerra, ¿sí? Y quien sale precisamente fortalecido de todo este proceso es Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos entra hacia el final en la guerra en 1917, ¿sí? Ya como para dar el último empujón, ¿bien? Que es muy importante de todas formas para derrotar a Alemania, ¿bien? Y lo hace peleando en un frente extranjero. La guerra no se pelea en Estados Unidos, ¿sí? Sino que se pelea afuera, ¿bien? Esto implica, ¿bien? Que em, quedando todas las grandes todas las potencias de ese momento en una situación de ruina económica o de crisis económica, Estados Unidos queda, ¿sí? Como la principal potencia a nivel económico, ¿bien? Y empieza a reemplazar a Gran Bretaña, ¿bien? Como el corazón del sistema financiero, ¿sí? Como el lugar, ¿bien? Donde se originan las inversiones y donde se redirigen, ¿bien? Donde los valores, bien, de mercado, de los mercados financieros, los valores de los bonos, de las acciones, de la economía, bien, pueden sostenerse en el caso de Estados Unidos y en el caso de Gran Bretaña no, porque Gran Bretaña está en crisis, bien. Entonces es a partir de este momento, ¿sí? En la década de 1920, cuando Wall Street, ¿sí? Reemplaza a Londres, ¿sí? Como principal capital financiera a nivel global. Y esto es muy importante, ¿bien? Bien. Em, Luego de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Empieza un proceso que está atravesando hoy en día también Estados Unidos en parte, ¿sí? Que es lo que se conoce como el aislacionismo, ¿bien? Que se basa en el rechazo a la inmigración, al racismo y a la amenaza roja. Ya vamos a ver de qué se trata eso, ¿sí? El aislacionismo tiene una fuerte tradición en Estados Unidos, ¿sí? Y tiene varios elementos, ¿sí? ¿A qué le suena aislacionismo? ¿A qué? Aislarse, ¿sí? Aislarse de los demás. Bien. Entonces, la Primera Guerra Mundial crea un gran trauma, ¿bien? En América, en Estados Unidos, ¿sí? Porque si bien muchos de los estadounidenses eran o directamente europeos que habían migrado o hijos de europeos, ¿sí? Veían, ¿sí? Con muy mala gana, digamos, de muy mala manera, involucrarse en un conflicto en Europa. Porque justamente muchos de los que estaban allí en Estados Unidos se habían ido de Europa y querían saber muy poco. ¿Bien? No querían meterse, ¿sí? En estos conflictos, en estas luchas entre imperios. Bien, si bien Estados Unidos estaba empezando a construir su propio imperio, veía, ¿sí? De muy mala forma involucrarse en esta guerra, que le costó obviamente, ¿sí? Una alta cantidad de muertos a Estados Unidos, ¿sí? Tal vez que no van a ser comparables a la Segunda Guerra Mundial, pero creo que mueren 120.000 o 140.000 soldados estadounidenses en un corto periodo de tiempo, ¿sí? Está bien que no se compara con los 5 o 6 millones que mueren en Francia o en Gran Bretaña, pero es una gran pérdida, ¿sí? Para una guerra que gran parte de los estadounidenses no querían luchar. Entonces lo que se plantea, ¿sí? En ese momento es el aislacionismo. El aislacionismo parte de la idea de no involucrarse en conflictos que no involucren directamente a Estados Unidos y particularmente no involucrarse, ¿sí? En conflictos por fuera, ¿sí? Del continente
o conflictos que se están dando entre potencias europeas. Bien, si bien hoy en día nosotros estamos muy acostumbrados a ver a Estados Unidos como un país violento, belicista, digamos, que está prácticamente todo el tiempo en guerra, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver la historia de Estados Unidos, bien, en los últimos 50 años, 40 estuvo en guerra con algún país, ¿sí? Siempre está en guerra, tiene un gran ejército, una política expansionista, etcétera, etcétera. En ese momento no era exactamente igual. Tenía, estaba empezando a construir su imperio, pero no se involucraba en grandes conflictos ni en conflictos prolongados. Entonces, sí, es una especie de periodo en el cual se habla de, y esta frase se utiliza, de América para los americanos, ¿sí? Que es la que utilizan los trompistas, ¿sí? Los del movimiento MAGA, ¿sí? Hoy en día en Estados Unidos, ¿sí? Y al igual que el día de hoy, ¿sí? Ese aislacionismo también se expresa, ¿sí? En un fuerte movimiento de rechazo a la inmigración y de racismo pronunciado en Estados Unidos, ¿sí? Un fuerte racismo, ¿bien? No tan solo ya contra las poblaciones afroamericanas, ¿bien? Es una época de predominancia del Ku Klux Klan, ya vamos a hablar de esto, ¿sí? Sino también en líneas generales contra cualquier otro tipo de inmigrante, ¿sí? Sea europeo, ¿bien? Ese momento la gran mayoría de la inmigración era europea, ¿sí? Porque se consideraba así que estas personas que venían de otros países, bien, podían ser, por ejemplo, comunistas, ¿sí? En ese momento empieza a desarrollarse, ¿sí? Lo que se conoce como el fantasma rojo o la amenaza roja, ¿bien? Luego de la primera, perdón, luego de la Revolución Rusa, ¿sí? Comienza a construirse, esto pasa también en Argentina, ¿sí? Y en muchos países de Europa Occidental y a nivel global incluso, ¿sí? A surgir el temor, ¿bien? Sobre todo dentro de las clases dirigentes conservadoras, ¿bien? ¡Epa! Dentro de las clases dirigentes conservadoras, a que se produzca una revolución, ¿bien? De iguales características a la que se produjo en Rusia, ¿bien? Una revolución comunista, ¿bien? Y a partir de allí, ¿sí? Empieza fuertemente una persecución, ¿sí? Contra el comunismo a nivel global y sobre todo contra los partidos comunistas, ¿sí? En estos países. ¿Bien? Porque hay un crecimiento y una expansión, ¿sí? No un crecimiento y una expansión, empiezan a surgir partidos comunistas en distintas partes del mundo y la década del 20 es una década de crecimiento, ¿bien? De los partidos comunistas a nivel global. No de revoluciones comunistas en sí, ¿sí? Porque vamos a ver, bien, de que si bien hay algunas revoluciones en la década del 20, va a ser después de la Segunda Guerra Mundial cuando el comunismo realmente va a empezar a expandirse, ¿bien? Y en un momento la mitad de la humanidad va a vivir bajo un régimen comunista, ¿bien? Entonces, este aislacionismo se va a expresar en este rechazo, ¿sí? Hacia lo externo, hacia lo foráneo, ¿sí? Visto como algo siempre peligroso, ¿sí? Como algo dudoso. El inmigrante como un enemigo, ¿sí? Que viene a romper con los valores tradicionales estadounidenses, ¿sí? Y que viene a traer el comunismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también es un momento de gran crecimiento del Ku Klux Klan, ¿bien? ¿Saben qué es el Ku Klux Klan? Bien, el Ku Klux Klan es un movimiento que surge luego de la guerra de independencia, perdón, de la guerra civil en Estados Unidos, ¿sí? En el sur de Estados Unidos, cuando los sureños pierden la guerra, ¿sí? Y que se basa, ¿sí? En, obviamente, en una teoría fuertemente discriminativa y de que los blancos deben regir la sociedad y que no hay lugar para los negros solamente bajo régimen de esclavitud. ¿Bien? Pero el problema es que ya había desaparecido la esclavitud y los sureños habían perdido. ¿Ven? Ahí surge el Ku Klux Klan, ¿sí? Que es esta especie de logia, no me sale la palabra, son un poco indescriptibles. No sé si alguna vez lo vieron, tienen capuchas blancas, andan con las antorchas, ¿sí? Deben haber visto en algunas películas, ¿sí? Em, esta comparsa me sale, pero no es una comparsa terrorífica, una secta, muchas gracias, esa es la palabra que no me salía, ¿sí? Bien, bueno, el Ku Klux Klan se dedica, ¿sí? A perseguir personas afroamericanas y en muchos casos las linchan, ¿sí? Las matan a palos, las ahorcan y las exhiben, ¿bien? El Ku Klux Klan, ¿bien? En este momento deja de ser un grupo, ¿sí? Eh, clandestino, porque era un grupo clandestino e ilegal, y pasa a ser, ¿sí? Una organización política de primer orden en Estados Unidos, ¿sí? Empieza a ser casi un club político, ¿bien?
Incluso hay fotos, yo después quiero buscar esas fotos y subírselas, de marchas por Washington, del Ku Klux Klan, ¿sí? Donde hay miles de personas. Miles, sí, 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 en Washington, en la avenida principal de Washington, 20.000 personas. Y estaba el presidente mirando, digamos, pero no una marcha violenta, es casi una marcha institucional, como si yo le dijese hoy el 23 de agosto, ¿sí? Que desfila la gente, ¿sí? Y hay una gran aceptación de eso. Bueno, es un momento, sí, de un gran ascenso del conservadurismo y de la extrema derecha, que ya vamos a ver que después explota a nivel global, ¿bien? Y que va a estar representada por el fascismo. Bien, bueno, lo que está pasando hoy en Estados Unidos, sí, tiene antecedentes muy cercanos a la década de 1920. Al mismo tiempo, ¿sí? Durante 1920 se genera un gran crecimiento económico en Estados Unidos, ¿sí? Uno de los mayores crecimientos económicos registrados por la economía estadounidense, ¿bien? Que va a colapsar finalmente en la década del 30, pero que va a marcar una serie de cambios muy importantes, ¿sí? Em, ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que tiene Estados Unidos que tiene como gran ventaja, ¿sí? Eh, Tiene varios aspectos. A ver, ¿cuál les parece a ustedes que es por su posición geográfica una de las grandes ventajas que tiene Estados Unidos? Bueno, a ver, ¿cuáles? Ah, ahí está. Es un país que tiene salida al Atlántico y al Pacífico. O sea que tiene conexión con los dos mercados. Eso muy pocos países lo tienen. ¿Sí? Bueno, está bien. Centroamérica, pero bueno, son países más pequeños. ¿Bien? ¿Qué otra ventaja geográfica tiene? Es un país inmenso. ¿Sí? Creo que es territorialmente el cuarto o quinto más grande del mundo. ¿Bien? Posee inmensos recursos naturales, ¿sí? Una inmensa cantidad de materias primas. ¿Bien? Y en ese momento tiene un crecimiento poblacional gigantesco. ¿Bien? Todo esto hace que Estados Unidos, ¿sí? Cuente con un mercado interno muy poderoso. ¿Sí? Muy poderoso. ¿Bien? Entonces, Estados Unidos no es tan solo un país que se expande, ¿sí? A nivel global, ¿bien? Y que encuentra nuevos mercados y que se expande en base a eso, sino que tiene un mercado interno muy fuerte, ¿sí? Esto sigue existiendo hasta el día de hoy. El principal consumidor a nivel global hoy en día sigue siendo Estados Unidos, ¿sí? Pero por lejos, mucho más que China, mucho más que la India, ¿sí? Principal consumidor a nivel global sigue siendo Estados Unidos, ¿ven? Y es un país que tiene un tercio de la población que la de China o que la de la India, ¿ven? Pero tiene un poder de consumo inmenso, ¿bien? Por eso, ¿sí? Es que determinadas medidas como la que está tomando Trump hoy en día, ¿sí? Como los aranceles, impactan tan fuerte, ¿sí? En la economía global. ¿Qué es el mercado interno? Yo estoy hablando mucho del mercado interno, pero no sé si saben lo que es. ¿A qué le suena? Exactamente, la economía interna. ¿Sí? El mercado interno en Argentina sería la oferta, la demanda. Bueno, esto es muy simple, pero digamos, la economía a nivel nacional. ¿Sí? Lo que se desarrolla a nivel nacional. Bien, si hablamos del mercado externo, ¿sí? Podemos hablar de las relaciones que tiene Argentina con otros mercados, de lo que exporta, ¿sí? Hacia dónde lo exporta, qué es lo que se importa hacia aquí, ¿bien? Qué otras economías están vinculadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos es una economía que crece hacia adentro y hacia afuera, ¿bien? Em, Se basa, obviamente, sí, en un sistema de materias primas abundantes y baratas, sí, y en el desarrollo de nuevos sectores productivos y en un mercado en expansión, sí. En ese momento, uno de los grandes impulsores de la industria, sí, va a ser la industria automotriz, ¿bien? La industria automotriz no es que es de la década del 20, existía previamente, ¿sí? Pero el auto, ¿sí? El que conocemos hoy en día, bueno, no exactamente igual, ¿sí? Era un producto de lujo, era un producto de las élites, ¿ven? Era algo a lo cual solamente podían acceder, ¿sí? Personas muy ricas, ¿bien? Es como si yo le dijera hoy en día los autos Tesla, ¿sí? Que son autos muy caros, ¿sí? Solamente pueden acceder personas de mucha plata, ¿bien? Este, no era algo, ¿sí? A lo cual excediese el común de las personas. En ese momento, ¿sí? Hay una persona, ¿sí? Se llama James Ford, ¿sí?
que empieza a pensar, bien, que la industria automotriz, bien, tiene que dejar de enfocarse en un pequeño sector de la población y debe empezar, ¿sí?, a llegar a el trabajador común y corriente, ¿sí? Lo que dice Ford en ese momento es que yo quiero que los que trabajen en mi fábrica puedan comprar los autos que fabrica, ¿ven? Que el trabajador industrial, ¿sí?, trabajador de a pie, ¿sí?, común y corriente, pueda acceder a comprarse un auto, ¿bien? Entonces lo que plantea Ford es que para que eso sea posible, ¿bien?, es necesario, ¿sí?, una producción en masa, que ya vamos a ver qué tipo de elementos técnicos tiene el Fordismo, pero otro, ¿sí?, básico y fundamental, es que el trabajador gane más, ¿sí? Es necesario que el trabajador gane más, ¿bien? Y esto no es que Ford fuese, digamos, una persona solidaria o un comunista, no, para nada. Este, o que fuese de izquierda. No, no, no. Esto lo hace pensando en una lógica de mercado, ¿sí? Yo quiero que mis trabajadores ganen más para que puedan comprar los autos que yo fabrico, ¿sí? Es muy difícil, ¿sí?, que un trabajador que gana poco, ¿sí?, pueda hacer que la economía crezca, ¿sí? Que esto es un problema. ¿Bien? Lo que plantea Ford, ¿sí?, que es lo que empiezan a pensar, ¿sí?, muchos economistas en ese momento, es que si nosotros mantenemos, ¿bien? Están bailando, ¿eh? ¿Qué hacen? Ajá. Ah, exactamente. Claro, bien, muy bien, muy bien. Y lo expresa Claro, pero es un círculo, tenés razón, ahora entiendo. Está muy bien. Porque, ¿qué es lo que dice Ford? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué apellido? Jarrich. Bien, mejor el apellido porque después el nombre no me lo acuerdo y para pasar notas siempre mejor el apellido. Bien, lo que dice acá la compañera es bien importante, ¿sí? Ford dice, si nosotros seguimos manteniendo al común del trabajador con un sueldo miserable, ¿sí?, el trabajador como mucho va a consumir lo que necesita, bien, para comer y nada más, ¿bien? Y listo. Pero gran parte de la economía son trabajadores asalariados, ¿bien? Entonces hay muy poco estímulo para el consumo, ¿bien? Porque el trabajador no tiene plata, ¿sí? Y el 90% está en esa situación, ¿bien? Entonces, al hacer que el trabajador gane más, ¿sí?, lo que se hace es elevar el consumo, ¿sí?, que haya más consumo, ¿sí?, para que al mismo tiempo haya más producción. ¿Se entiende? ¿Sí? Es un circuito, ¿sí? Es lo que se conoce como el circuito virtuoso, ¿sí?, del Fordismo y luego del modelo keynesiano. ¿Ven? Entonces, la idea es que el trabajador pueda consumir más y darle la capacidad de consumir más para que crezca la economía, para que crezca la producción y también para que crezca el empleo, ¿sí? Es un círculo. ¿Bien? En este, en este circuito, empiezan también, ¿sí?, a plantearse una serie de ideas, no tan solo dentro de la industria automotriz, sino a pensar ya no al trabajador tan solo como un proletario, sino a pensarlo como el centro de la economía, ¿ven? Como un consumidor, ¿sí? El trabajador ya no es tan solo aquel que me vende su trabajo a cambio de dinero, sino que yo necesito que el trabajador sea un consumidor y un consumidor en potencia. ¿Bien? Y para que el trabajador sea un consumidor en potencia, es necesario que tenga acceso a una serie de herramientas que antes solamente tenían las personas más ricas, ¿sí? Que es el crédito. ¿Bien? ¿Qué significa acceso al crédito? No es que los trabajadores no tuviesen acceso al crédito, tenían los prestamistas del barrio que los deprimían, que eran unos usureros tremendos, ¿bien? Pero, digamos, eran montos muy pequeños, ¿sí? Lo que tenían acceso a las élites o las clases burguesas más acomodadas es acceso al crédito, a préstamos, para poder hacer compras, ¿bien? Que eso es fundamental, ¿sí? Porque ¿qué es lo que empiezan a pensar dentro de la economía estadounidense, entre ellos Ford? Bueno, yo quiero que todos los trabajadores tengan un auto, pero un auto no es algo barato, ¿sí? Bueno, en Estados Unidos un auto sale la mitad de lo que salen acá.
o menos incluso, ¿sí? Nosotros pagamos carísimo los autos, ¿sí? Incluso los importados, yo no sé por qué, hasta los que traen de afuera siguen siendo un delirio. Pero bueno, nos ven un poco la cara. Pero en esta línea de producción en masa, de todas formas, ¿sí? El producto va a ser caro. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que un trabajador promedio acceda, ¿sí? A un auto, por ejemplo? ¿Cómo se les ocurre? ¿Mm? Con el crédito, con el préstamo, lo que nosotros conocemos hoy en día como pagar en cuotas. Bien, muy pocas personas, ¿sí? A menos que sean personas realmente muy adineradas, tienen plata para pagar un auto de zócate, ¿sí? Digamos, no sé cuánto estará hoy en día, 20.000, $22.000 un auto 0 kilómetros, ¿sí? Yo que sé, a menos que uno agarre una herencia o el ahorro, no sé, de 10 años. Después, en líneas generales, la gente paga en cuotas, sí, hay planes de ahorro, hay planes de pago, etcétera, etcétera. Es la única forma que existe, ¿sí? Para un trabajador promedio de pagar un auto, ¿sí? Si no es imposible, ¿bien? Pero ¿cuál es el problema? ¿Sí? Que los banqueros decían, no, no le podemos prestar, ¿sí? Plata a la gente pobre porque no nos la va a devolver. Y lo que dicen los economistas, no, es al revés. Le tenemos que subir el sueldo, tenemos que hacer que el trabajador gane más para que pueda consumir más, ¿sí? Y no tan solo para que se enriquezca el trabajador, sino fundamentalmente para que nos enriquezcamos nosotros, ¿sí? Como empresarios. ¿Bien? Entonces lo que empieza, ¿sí? A darse en ese momento es la venta a crédito para el trabajador común y corriente. Y esto es una revolución en el mercado, ¿bien? Porque permite que el trabajador pueda consumir muchísimo más, ¿bien? Hoy en día el sistema de crédito que nosotros más conocemos, ¿cuál es? No, perdón, no en cuanto a sistemas, sino, bueno, sí, es un sistema en realidad, perdón, me refería a la tarjeta de crédito, ¿sí? ¿Bien? El método, ¿bien? El método, ¿bien? Los créditos bancarios. Bien, los créditos bancarios, los préstamos bancarios, la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Bien, que es algo, digamos, que es de común acceso. Bien, hay que tener cuidado, no hay que endeudarse, pero es algo a lo cual, en líneas generales, accede la mayor parte de las personas. Bueno, eso que nos parece hoy en día tan normal, ¿sí? En ese momento fue una revolución del consumo, ¿bien? Porque implicó que un trabajador pueda comprarse un auto, ¿sí? O que un trabajador pueda comprarse un electrodoméstico, ¿sí? Un refrigerador. Es la época también de expansión de todos los productos de línea blanca, ¿sí? Lo que se conocen, bien, como hoy en día como los electrodomésticos, ¿sí? Las heladeras, las tostadoras, este, ¿qué más puede existir en la década del 20? Bueno, todos los electrodomésticos de cocina. Hay como un... Ahí está, había como una interferencia. Bien, y empieza a desarrollarse, ¿sí? Una industria también en base a eso, ¿sí? Una producción masiva de bienes, bien, a los cuales antes accedían solamente un pequeño sector social y ahora se popularizan, bien, llegan a la mayor parte de la población y la mayor parte de la población puede construirlo, adquirirlo, bien. También hay una gran expansión de la construcción y la infraestructura, ¿sí? Eh, Esto está bueno no tan solo para el caso de Estados Unidos, sino para que comprendan cómo funcionan, ¿sí? Determinadas ramas y determinados sectores del mercado, ¿sí? Hay dos sectores, ¿sí? Clave generalmente en cualquier economía, ¿bien? Que son los que impulsan el crecimiento de otras ramas subsidiarias. ¿Cuáles son? Están los dos mencionados acá, pero a ver si ustedes... Uno es la construcción, ¿sí? No sé si ustedes por ahí escuchan los noticieros, ¿sí? Que dicen, oh, la construcción va bien, va mal. Y uno dice, che, ¿por qué les interesa tanto la construcción? Una, porque da mucho trabajo la construcción. Y dos, porque la construcción impulsa, ¿sí? Muchísimas otras ramas subsidiarias. ¿Bien? Porque cuando yo construyo una casa, ¿sí? Estoy, por ejemplo, ahora hay una empresa que está por quebrar, que es Loma Negra, que es una empresa inmensa, ¿sí? Necesito cemento de Loma Negra, por ejemplo, ¿sí? O Portland de Loma Negra, ¿bien? Necesito de Ferrum, todo lo que son los porcelanatos, todo lo que necesito para el baño, ¿bien? Necesito de otra empresa todos los caños de luz, de otra empresa los caños de gas, ¿sí? De otra empresa los techos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno construye una casa, ¿sí?
digamos, está consumiendo, está comprando, ¿sí? Productos como de 25, 40 o 50 empresas distintas, ¿sí? Por eso es tan importante la construcción. ¿Bien? Y al mismo tiempo, estas empresas pueden tener otras empresas subsidiarias, ¿bien? Entonces, es una industria que cuando crece, ¿sí? Impulsa a un montón de otras industrias. Lo mismo pasa con la industria automotriz, ¿sí? La industria automotriz en Argentina todavía es bastante autopartista, digamos, perdón, utiliza piezas, ¿bien? Que se fabrican en distintos lugares. Hay otros modelos, ¿no? Que se fabrica todo, por ejemplo, Stellantis tiene todo, ¿sí? Toda la línea, toda la cadena de producción, ¿bien? Pero hay otros que no, ¿bien? Por ejemplo, en la época de Ford, ¿sí? Y Ford también hablaba de esto, decía, bueno, yo cuando hago un motor, ¿sí? Estoy, ¿sí? Utilizando hierro, ¿bien? Y cuando estoy utilizando hierro, en ese momento los motores eran de acero, si no existía el plástico, existía el caucho, vamos a ver para qué, ¿sí? Estoy impulsando, ¿sí? La industria extractiva, la minería, ¿bien? Para hacer los asientos necesito cuero, ¿bien? Y estoy impulsando la ganadería, ¿sí? Y la industria del cuero. Para hacer las gomas, ¿sí? Necesito caucho, ¿sí? En ese momento utilizaba caucho, ¿bien? Es más, se crea una ciudad en Brasil que se llama Fordlandia, ¿sí? Pura y exclusivamente en la mitad de la selva del Amazonas, ¿bien? Pura y exclusivamente dedicada a extraer caucho, ¿sí? Forlandia, porque digamos era de la empresa Ford, ¿sí? Cuando se descubre la UNA, que es una goma sintética, esta ciudad desaparece. Hoy en día es una ciudad fantasma, ¿sí? Creo que se la puede visitar todavía. Bien, bueno, entonces la industria automotriz también, ¿sí? Impulsa, ¿bien? A muchas otras industrias subsidiarias, ¿bien? Y estas dos estaban en pleno auge, en pleno crecimiento en ese momento, en la década del 20 hacia 1920. Otro elemento, ¿sí? Si bien es una época muy conservadora en lo político, también es una época muy rupturista en ciertas pautas culturales, ¿sí? Es un momento de crecimiento, ¿sí? Del feminismo dentro de Estados Unidos, sobre todo del sufragismo, que logra su gran victoria en 1920 con el sufragio femenino, ¿bien? ¿Saben qué me refiero con el sufragio femenino, no? ¿Bien? Cuando las mujeres adquieren el derecho al voto, ¿bien? En 1920 en Estados Unidos, ¿sí? También se lo conoce como los años locos, ¿sí? Porque es una época también de liberación, ¿ven? De la mujer. Bueno, ustedes se van a reír ahora cuando yo les cuento que era la liberación de la mujer, pero bueno, en ese momento era muy, muy fuerte, ¿sí? Usar el pelo corto, usar polleras por arriba de la rodilla, mostrar la rodilla. En ese momento era... ¿m? Ajá, no, no sabía eso. Claro, digo, "Ah, tengo rodilla, la puedo mostrar, ¿qué voy a hacer ahora con la rodilla?" Claro, sí. Usted dice, ay, profe, eso es de... No, bueno, pero en ese momento mostrar la rodilla, ¿sí? Usted piensa que una sociedad con una fuerte influencia puritana, ¿no? Digamos, con que había muchos recaudos con la idea del cuerpo femenino. Bien. Ah, profe, eh, tengo otro. Es cuestión de moda. ¿Perdón? Ah, profe, ¿usted quería hablar? Ah, ah. Muy bien. Ah, bueno, acá está. ¿Sí? Fíjense, esto es una cadena de producción fordista. ¿Sí? Digamos, Ford reproduce, ¿sí? Muchas pautas, ¿bien? De lo que es antiguamente el Taylorismo, ¿bien? Que ya habíamos visto previamente que es la producción organizada y la producción en masa, ¿sí? Lo que se populariza en ese momento es la utilización de las norias, ¿bien? ¿Sí? De las cadenas en las cuales, ¿bien? Va pasando, ¿bien? Un producto determinado, acá vemos, ¿sí? Muy posiblemente, creo que hay unos cables ahí de arriba, puede ser que estén ajustando algo, ¿sí? Entonces pasa el motor y cada trabajador hace una sola función en particular, ¿sí? No es que, bueno, pone dos, tres tornillos, no, pone uno, ¿ven? Entonces pasa el motor, tss, tac, pone el tornillo, pa, otro motor y pone el tornillo. Otra, como una máquina, digamos, una labor maquinal, ¿sí? Es un trabajo sumamente cansador, ¿sí? Todos estos trabajos en la línea de montaje, ¿bien? Son muy cansadores, ¿bien? En realidad porque, bueno, reproducen movimientos maquinales, ¿bien? Y en este caso no se puede mecanizar ese tipo de producción o al capitalista le sale más barato, ¿bien? Utilizar mano de obra, ¿bien? Acá también tenemos una línea de montaje, fíjense, de los autos, ¿bien?
Este tipo de producción, ¿sí? Le permite a Ford, ¿eh? producir una mayor cantidad de autos, ¿sí? En menor tiempo y a menor costo, digamos, tener mayor productividad. Y eso le permite también poder vender al trabajador, ¿sí? Común y corriente, un auto de precio accesible, ¿bien? Que en ese momento, sí, se va a popularizar y que es el que vemos acá y se conoce como el Ford T, ¿bien? Fue el primer auto, ¿bien? El primer auto de consumo masivo en la historia de la humanidad. Ay, profe, pasamos a la otra. Gracias, profe. Una cosita nada más con la producción de autos. Una cuestión particular es que en este sistema de producción, además que se innova toda la organización social de trabajo, se acuerda que habíamos visto cómo pasamos del artesanado a la manufactura. Esto se va a perfeccionar acá en la industria, pero tiene la particularidad de que Ford produce todas las piezas del vehículo. Es decir, como dijo el profesor, desde las ruedas de caucho, ¿no? El motor, los asientos, todas las partes del vehículo la produce Ford, ¿no? Que es una particularidad de este momento, porque justamente va a tener el monopolio de toda la producción de cada uno de las partes del vehículo, que vamos a ver que después, lo que es hoy en día, ya no se hace de ese modo, ¿no? Ahora es otro sistema que es el Toyotismo, que lo vamos a ver más adelante, pero tiene esta particularidad que toda la producción la tiene justamente la empresa Ford. Entonces imagínense la cantidad de trabajadores que tiene, ¿no? Y que va a hacer que justamente se lleve adelante el consumo mundial de vehículos, ¿no? Y que va a revolucionar no solo la producción de autos, sino también todo lo que es de derivados, lo que viene de hacerlo del auto, el combustible, los aceites, las rutas. El Estado de Estados Unidos va a hacer, porque no hay rutas, ¿no? Entonces va a construir justamente también todas las carreteras. Ustedes habrán visto en las imágenes de Estados Unidos estas supercarreteras que hay, que tienen millones de desviaciones. Bueno, justamente van a estar en esto. Y justamente la parte de esto del American Great, hacer grande América, está dentro del espíritu americano de esto, ¿no? Que la sociedad puede alcanzar a un bien de consumo realmente caro, ¿no? Que es caro hasta el día de hoy, ¿no? Esto justamente va a ser parte del espíritu americano, ¿no? Que va a ser una parte fundamental que lo vamos a ver después cómo influye en el periodo de entreguerra y en la Segunda Guerra Mundial. Está muy bueno lo que cuenta el profe ahí. Es cierto, yo me he olvidado de eso. Sobre todo el desarrollo de las carreteras, de las rutas, ¿sí? Y toda la infraestructura que hace falta y bueno, toda la inversión, ¿bien? Ahí también hay una gran industria, ¿bien? Sobre todo de obra pública, ¿bien? Nosotros ahora naturalizamos la idea de que existan rutas, pero bueno, en ese momento estaban, digamos, los antiguos caminos, digamos, y después las vías férreas, ¿bien? Pero la conexión, ¿sí? De todo el país con automotores, ¿bien? Es algo que revoluciona también el transporte, ¿bien? Porque lo individualiza además, ¿bien? Y además también revoluciona en ese momento el turismo, ¿ven? Empieza, ¿sí? A desarrollarse lo que no es el turismo carretera, pero no es la carrera de autos, chicos, nosotros no es el turismo carretera, sino que la familia sale a vacacionar en el auto, ¿ven? Y empiezan, ¿sí? A desarrollarse todo en industria, ¿sí? De hoteles. Bueno, nosotros que vemos, digo nosotros porque el 90% de las películas son estadounidenses, clásico, el motel de ruta, ¿ven? Donde paran, se descansa y después se continúa con el viaje, etcétera, etcétera. Bueno, hay toda una industria alrededor de eso también. Bien. Bueno, sin embargo, ¿sí? En la década del 20, esta historia no tiene un final feliz. ¿Bien? Porque todo este crecimiento, ¿sí? Va a empezar a generar, ¿bien? Especulación financiera, ¿sí? Y esto es un tema por ahí un poco complejo, bien, de tratar y de entender. Yo voy a intentar explicárselo de la manera más fácil posible. Bien, lo que empieza a generar todo, ¿sí? Este crecimiento económico, ¿sí? Es un proceso, bien, también que es bastante natural dentro de la economía en la cual
cuando hay una economía en crecimiento, si sobra de alguna forma dinero, ¿sí? Y ese dinero no necesariamente va a ser reinvertido en el sector secundario, digamos. ¿Cuál es el sector secundario de la producción? ¿Cuál es el sector primario? Sector primario de la producción, ¿sí? La producción de materias primas. Por ejemplo, el sector primario, por ejemplo, el campo, ¿sí? O la minería, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si yo soy Henry Ford y produzco motores, ¿bien? O soy General Motors y produzco motores, ¿bien? La materia prima en ese momento iba a ser el acero, ¿sí? El acero en realidad no es una materia prima, viene del hierro, ¿sí? Es un proceso posterior, ¿bien? Pero la materia prima de eso lo voy a extraer de las minas de hierro, donde se extrae hierro, ¿bien? O, por ejemplo, ¿sí? Materias primas necesarias para cualquier otro tipo de producción, ¿bien? Todo lo que es el sector que produce la materia prima es el sector primario, ¿bien? ¿Cuál es el sector secundario? Ese es el terciario. El secundario es el que, por ejemplo, en acero. Entonces estamos hablando de la industria metalúrgica, ¿sí? Bien. El sector secundario es el sector industrial, básicamente. El que reelabora esa materia prima y genera un producto nuevo, ¿sí? Una plancha de acero o un motor, puede ser. Y el sector secundario, como bien decía su compañera, ¿qué apellido es usted? Andrada, Andrade. Bien. Andrade, como dice Andrade, bien, es el de la comercialización, bien, y también el de las finanzas, bien, un sector bastante amplio. Bueno, generalmente cuando hay un exceso de capital en el sector secundario, bien, estos capitales pueden trasladarse al sector terciario. Y en este caso no me refiero tan solo al comercio, sino que me refiero al sector bancario y al sector de las finanzas. Bien, empieza a haber abundancia de dinero. Bien, y este dinero, sí, empieza, sí, a invertirse, ya sea en créditos, ¿sí? O en la compra de algún tipo de activo, de algún papel, este, dentro, claro, de lo que pueden ser bonos, dentro de lo que pasa es que no le expliqué toda la parte previa. Bueno, a ver, una forma de crecer, ¿sí? De que la industria crezca más rápido, ¿sí? O determinado sector crezca más rápido, ¿sí? Es atraer inversiones o puede ser vender acciones, ¿sí? En la bolsa de valores. Bien, ¿saben qué es una acción? Parte de una empresa. Por ejemplo, no todas las empresas capitalizan en bolsa, ¿sí? Pero generalmente las empresas grandes sí lo hacen, ¿sí? A ver, YPF capitaliza en bolsa, Microsoft capitaliza en bolsa, OpenAI capitaliza en bolsa. Bien, entonces, estas grandes empresas sí tienen la capacidad de vender acciones. Cuando uno compra una acción, está comprando una parte de la empresa. ¿Se entiende? ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo básico. ¿Sí? Supongamos que hablamos de, eh, no sé, a ver, Ford. Vamos, sí. No, no es un crédito, sino que es una parte, digamos, por ejemplo, ¿quién es dueño en la actualidad de cualquier empresa? El que tiene la mayor parte del paquete accionario. ¿Sí? ¿Qué significa? Sí, claro, sí, exactamente. Bien, eso tiene un valor. Supongamos que Ford, ¿sí? Salía al mercado de capitales en la bolsa, ¿sí? Con un valor de 100. Es chiquito lo que le estoy diciendo, ¿sí? No es así. Entonces, el que compra una acción por valor de uno posee el 1% de la empresa, ¿sí? Quien quiera controlar la empresa tiene que tener 51, ¿sí? por ciento de estas acciones, ¿bien? Que el que mayor
cantidad del paquete accionario tiene y la va a controlar. Pero eso no importa, las personas pueden comprar, ¿sí?, estas acciones, ¿sí?, con un fin determinado. Bien, ¿por qué comprarían una acción? Exactamente. La misma lógica que está diciendo la compañera se aplica a las acciones. Bien. Bueno, sí, pero es parte, digamos, de cómo funciona el mercado, digamos, y no es ilegal, digamos, si se hace de manera masiva con el dólar, digamos, del precio, ¿sí? Pero en una acción funciona así, digamos, ¿bien? La gente compra acciones, ¿bien? Obviamente nadie compra para empobrecerse, ¿sí? Lo mismo que criptomonedas, ¿bien? Sino porque es una forma, ¿sí?, de inversión a corto, mediano o largo plazo, dependiendo, ¿sí? Entonces, si la empresa está en crecimiento, ¿sí?, uno compra con la esperanza de que ese valor, ese activo, ¿sí?, esa acción valga más, ¿sí? Un buen rendimiento de una acción puede ser, nosotros tenemos un mercado archi-mega inflacionario, chicos, pero digamos, en economías que más o menos funcionan bien, digamos, todas menos Argentina, este, un rendimiento del 3-5% anual es muy bueno, ¿sí? Si yo compro por 10, ¿sí?, una acción, ¿sí?, o compro por 100 una acción y al otro año cobro 105, es mucha plata. ¿Eh? Acá no, porque tenemos una inflación de 2,5, 3 todos los meses, digamos, pero en líneas generales en los mercados es muy buen rendimiento, ¿sí? Y en Estados Unidos, esto es una particularidad del mercado estadounidense, existe una fuerte cultura, ¿bien?, de inversión y ahorro, ¿sí? No ahorro, sino de inversión mediante la compra de acciones, ¿sí? Esto es una particularidad de Estados Unidos, lo cual también le hace una economía muy fuerte, ¿ven? Porque cualquier tipo, ¿sí?, de capitalización bursátil de este tipo de empresas grandes, por ejemplo, OpenAI, ¿sí?, el 60-70% de quienes compran las acciones son estadounidenses. Y una muy buena parte son laburantes comunes y corrientes, digamos. Gente común y corriente que compra acciones. Estados Unidos tiene un poder de financiación, digamos, dentro de las personas comunes y corrientes muy fuerte, digamos, las empresas, digamos, extraen, ¿sí?, gran parte del valor en eso. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una empresa, ¿bien?, y tengo 100 pesos, ¿bien?, por ejemplo, es un ejemplo tonto, 1 millón vamos a poner, ¿sí?, y yo capitalizo en bolsa 1 millón y vendo, ¿sí?, acciones por 1 millón. ¿Ven? La bolsa en un momento de crecimiento me puede permitir que yo en 4, 5, 6 meses, ¿sí?, si se eleva el precio de mis acciones porque el mercado considera que yo estoy creciendo, mi capitalización no sea de 1 millón, sino de 1,600,000. Y por ahí al año siguiente 2,500,000. Y al otro de 5 millones, digamos. Puedo crecer de una manera muchísimo más rápida, ¿sí?, que vendiendo productos industriales en el mercado. ¿Se entiende? ¿Sí? Es una manera de enriquecerse muy rápida y que puede funcionar. Ojo, es un gran riesgo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando se da una especulación financiera? Digamos, el mercado es muy complejo porque no tan solo se considera, ¿sí?, la capitalización actual, digamos, el acervo de capital, lo que vale realmente la empresa hoy, sino que lo que determina el valor, y esto es mucho más complejo, es lo que va a valer a futuro, ¿sí? Y ahí se entra en un terreno de algoritmos matemáticos que es muy complejo, que yo no entiendo, pero que también en buena parte es especulativo, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar a futuro. ¿Ven? ¿Sí? Uno puede decir, puede que sí, puede que no. ¿Sí? Y si bien los números pueden cerrar o no, los seres humanos somos muy difíciles de meter en lógicas y algoritmos matemáticos. Siempre salimos por otro lado. ¿Ven? Aunque uno piense que es totalmente predecible. Entonces, no, ni los mercados ni las personas se comportan así. Cuando se da una especulación financiera del tipo que se da aquí, lo que sucede es que se da lo que se conoce como una burbuja financiera, ¿sí? Cuando se le pone a este activo, digamos, a esta acción, un precio mucho mayor del que realmente tiene, ¿sí? Porque, por ejemplo, pensemos hoy en OpenAI. Hace poco, ¿sí?, no tan solo OpenAI, sino todas las empresas, ¿sí?, de inteligencia artificial,
que existen en el mundo. Tienen una inversión financiera monstruosa. Es impresionante la cantidad, ¿sí?, de gente que está comprando, ¿sí?, acciones de empresas de inteligencia artificial porque consideran que es el futuro, que es lo que más plata va a dar, ¿sí?, y que si uno compra y la pega se puede enriquecer. Bien. Y salió hace poco, el año pasado, ¿sí?, una de las directivas del FMI, que ya no está más, es una mujer, no me acuerdo el apellido, de la India, Ramodi. No, Ramodi es el presidente de la India, perdón, dije cualquier cosa. Este, diciendo, ojo, se está generando una burbuja especulativa con las acciones de las empresas de inteligencia artificial, ¿sí? El valor de lo que está vendiendo en bolsa, por ejemplo, OpenAI, no es la capitalización real de lo que tiene. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que estas empresas están vendiendo valores, ¿sí?, de 10 millones, pero el dinero que tienen en realidad en el bolsillo son 2 millones. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos para al revés. ¿Sí? Tienen 1 millón y están vendiendo por valor de 4. ¿Sí? O sea que están apalancando un valor, ¿sí?, por 3 millones de dinero que no tiene. ¿Y por qué el mercado permite esto? Porque se cree que de acá a un año OpenAI va a tener esa plata o más. ¿Sí? ¿Se entiende? El mercado considera y permite que estas empresas, ¿sí?, vendan por un valor que efectivamente no tienen porque consideran que más adelante, en el tiempo, ese valor, por el crecimiento que está teniendo esa empresa, va a ser real. OpenAI va a tener 4 millones, por ahí en 6 meses, por ahí en un año, pero lo va a tener. ¿Eh? Pero eso es muy especulativo. El problema no es cuando se apalanca, ¿sí?, digamos, por ejemplo, si yo tengo uno y vendo por 4, me faltan 3. El problema es cuando yo tengo uno y se apalanca por 30 o por 40 o por 42. ¿Qué es lo que empieza a pasar con estas empresas? ¿Sí? Digamos, se crean burbujas financieras inmensas en las cuales se están vendiendo, ¿sí?, valores que las empresas no tienen. ¿Sí? ¿Y cuándo se rompen las burbujas? ¿Sí? ¿Cuándo explotan las burbujas? Cuando empieza a correr el rumor, ¿sí?, de que la empresa no tiene dinero para pagarles a accionistas. ¿Sí? Siempre son pánicos financieros. ¿Bien? Empieza a correr el rumor, che, no, bueno, estamos viendo el balance de la rentabilidad o las ganancias que tuvo la empresa. No, no tiene ni la mitad, de lo menos. ¿Qué hago? Vendo la acción. Me la saco de encima. Porque sé que la empresa no tiene para pagarme, puede que entre en la quiebra o no, son pánicos financieros, y toda la gente vende de manera masiva. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? La empresa no tiene el dinero para pagar y entra en quiebra. Y el valor de las acciones baja con todo y la gente se queda con un papelito en la mano que no vale nada. Bueno, eso es lo que pasa en Wall Street en 1929 de manera masiva. ¿Ven? ¿Mm? Sí. Ay, perdón. Banco a decir que la empresa, no sé cuál era la empresa, Sí. no tenía, digamos, el capital que supuestamente estaba diciendo que tenía, y es ahí donde el hombre empieza a decir, está en quiebra, nos están robando, y es donde comienza el estallido en la Wall Street. Entre esos otros motivos, Bush también era uno de los economistas de esa época, donde decidió retirarse antes y también generó una gran especulación, de decir que, entonces, la sumatoria entre de que supuestamente esta persona entró a un banco a decir de que no estaba pasando lo que tenían sus dineros ahí adentro de la inversión, más que empezaron a retirarse economistas de lo que es la bolsa, eso provocó como la caída y que Se se conoce como prenda, pánico. como el pánico. Son los pánicos financieros. Siempre, en todas las crisis hay un pánico financiero por ahí, digamos. Corre el rumor y uno no sabe si es cierto o no de que en realidad la empresa no tiene, ¿sí?, el valor de lo que está vendiendo. Y ahí, sí, la economía, bien, colapsa el sector financiero, ¿sí?, colapsa la financiación, ¿sí?, del sector secundario, se cortan las cadenas de pago, se cortan las cadenas de comercialización y es una bola que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo. ¿Y por qué es tan importante el sector financiero en Estados Unidos? Bien, porque Estados Unidos, sí, era el principal, si ustedes quieren, para entenderlo de una forma fácil, el principal banco del mundo, ¿sí? El que tenía la moneda más estable, el que tenía la economía más grande y más estable, que podía sostener este tipo de valores, ¿bien?
Y era el gran prestamista también de otros estados, y para otros estados, por ejemplo, para Gran Bretaña, para Francia, para Alemania, para todos los países, bien, que estaban, ¿sí?, en plena recuperación en ese momento. Entonces, esta crisis que se genera en 1929, ¿sí?, en Estados Unidos, en el sector financiero, repercute en toda la economía a nivel global. ¿Bien? Y eso ya nos da una idea, ¿sí?, de que la economía estaba fuertemente integrada. ¿Bien? Porque si no, uno no se explica cómo es que, por ejemplo, cuando hay una crisis, ¿sí?, en el 2008 o en la de 1930 en Estados Unidos, llega acá hasta Argentina. Bueno, porque nosotros estamos integrados en la economía global, en muchos aspectos. ¿Bien? Uno se da cuenta generalmente en estas crisis, ¿sí?, cuán dependiente es un país, por ejemplo, el propio, ¿sí?, de los mercados externos. ¿Sí? Ahí uno se da cuenta de si tiene mecanismos de defensa o si cualquier tipo de crisis de Estados Unidos nosotros nos puede mandar directamente, ¿sí?, al abismo. ¿Bien? Y esta crisis, ¿sí?, se extiende a nivel global. ¿Bien? Y es tan fuerte y es tan profunda, ¿sí?, que no tan solo implica una cesión de pago o la entrada en default de todas las economías deudoras de los mercados financieros, ¿sí?, sino que implica la paralización de la producción y la paralización de la comercialización. ¿Sí? Durante mucho tiempo, bien, a lo largo de 1930, 1931, los barcos, ¿sí?, dejan de transportar mercancías de un lado a otro. ¿Sí? Se apilan, ¿sí?, las mercancías en los silos, en los lugares de comercialización, ¿sí?, y no se pueden vender. Se produce un stock más grande de lo necesario, es una sobreproducción que no se puede vender en ningún lado. Entonces es una crisis que colapsa y que impacta a nivel global. Acá en Argentina es fuertísimo, en toda Latinoamérica es fuertísimo. ¿Ven? Exactamente, que se genera por la crisis. ¿Ven? Fíjense la importancia que tiene. La importancia política la vamos a ver a continuación en las otras clases, ¿bien? Pero el impacto económico es un impacto económico a nivel global. Y esto produce una inmensa, ¿sí?, cantidad de desempleo. ¿Bien? Estados Unidos pasa de ser la mayor economía a nivel mundial, ¿sí?, a ser una economía en la cual prácticamente entre el 50 y el 60% de la población no tiene empleo. ¿Sí? Empiezan a vivir en la calle, ¿sí? Empiezan a popularizarse en ese momento, ¿sí? No popularizarse, sino hacerse extensivo y masivo, ¿sí?, las ocupaciones, la gente que vive en casas de cartón o que vive en la calle, familias enteras. ¿Sí? Esto se ve en las crisis, lo hemos visto acá en Argentina. ¿Bien? Eh, ¿Sí? Perdón, me escuché profe, no sé cuánto. Bueno, perdón, pensé que alguien estaba. ¿Bien? ¿Sí? Sobreconsumo. O sea, todo empieza con el sobreconsumo y con la sobreproducción y por eso se hace la quiebra de bancos y empresas. Eso me acordé por una clase de economía que tuve. Y también se va a ver mucho el impacto de la ropa de saco de harina, en donde las empresas se van a dar cuenta que las madres empiezan a usar el saco de harina para hacer ropa para sus niños. Ujú. Entonces empiezan a hacer patrones para que las madres se les sea más fácil, digamos. Totalmente, sí. Bueno, la verdad que podría haber tenido un poco más de fotos, de imágenes. Ay, profe, ¿tengo alguna foto ahí? Creo que tengo una más, ¿no? A ver. No, ¿no? Sí, ahí Sí, está. ahí está. ¿Sí? Ahí, Foto de Estados Unidos, ¿bien? En esa época, en la década del 30, ¿sí? ¿Bien? La gente afuera, digamos, no puede pagar más los alquileres, se queda en la calle, ¿sí? Con todo lo que tiene, ¿bien? Viviendo en carpas. ¿Bien? Y esto en realidad en Estados Unidos va a durar bastante tiempo. Básicamente la crisis entre el 30 y el 34 va a ser la etapa más dura. ¿Bien? Después, ¿sí?, con el cambio de paradigma y de gobierno, se va a empezar otro nuevo modelo de desarrollo. Pero bueno, en líneas generales, la crisis de la economía a nivel global, ¿bien?, va a impactar fuertemente en los mercados y va a tener una serie de consecuencias, ¿bien?, en muchos aspectos. ¿Bien? En lo económico va a ser una fuerte crisis del liberalismo. ¿Bien? Esta crisis del liberalismo ya venía experimentándose previamente, ¿sí? Primero con la Primera Guerra Mundial, bien, ustedes van a tener un práctico también de esto, y luego y finalmente y de manera muy fuerte con la crisis económica, ¿sí?, de 1930.
porque es una crisis, ¿sí?, del modelo económico liberal. Y es la crisis más fuerte que se produce en la historia del capitalismo hasta ese momento. ¿Ven? Y lo que comienza a criticar en ese momento es que esta idea de que el mercado se regula solo y que no hace falta ningún tipo de regulación ha fallado. ¿Ven? Porque la desregulación de mercado justamente lo que llevó es que se generen capitales especulativos y una fuerte especulación financiera que hizo que el sistema finalmente colapse. ¿Ven? Entonces, a partir de ese momento, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, en los principales países capitalistas, ¿sí?, empieza, ¿sí?, a desarrollarse una serie de nuevas tendencias y de teorías económicas, ¿bien?, que empiezan a plantear no exactamente lo contrario al liberalismo, pero sí una serie de métodos y de mecanismos, ¿sí?, de control y de regulación del mercado para evitar estas crisis. ¿Bien? Y el gran teórico, ¿sí?, de esta escuela, ¿sí?, va a ser Maynard Keynes. ¿Sí? Maynard Keynes es un economista inglés, ¿bien?, que en esta época va a empezar a plantear una nueva forma de acumulación y de modelo de desarrollo dentro del capitalismo. ¿Bien? Ya vamos a ver, ¿sí?, en las clases siguientes de qué se trata esto. A nivel político, ¿sí?, va a tener fuertes consecuencias también. ¿Bien? Porque esta crisis del liberalismo va a empezar, ¿sí?, a repercutir en el surgimiento de modelos autoritarios muy violentos y muy peligrosos de ultraderecha, ¿sí?, particularmente el fascismo y el nazismo. ¿Bien? El fascismo ya venía desarrollándose en Italia desde 1922, pero a partir de la pauperización social y de la fuerte crisis que atraviesa, ¿sí?, sobre todo las economías europeas y las poblaciones europeas, empieza, ¿sí?, a crecer el fascismo como una supuesta solución o una salida, ¿bien?, a la situación social agónica que está atravesando la población en ese momento. ¿Bien? Entonces, la expansión del fascismo está muy vinculada también a la crisis de 1930. ¿Bien? Y también al mismo tiempo, esta crítica, ¿sí?, a la economía liberal va a venir por dos lados, por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda también. ¿Sí? Los únicos que no van a entrar en crisis van a ser los comunistas, ¿sí?, digamos, la economía comunista, porque no estaba conectada en nada. ¿Bien? Y si bien son modelos totalmente distintos, muchos economistas del lado capitalista van a empezar a ver la economía planificada soviética y van a empezar a imitar algunas ideas, ¿sí?, de la economía planificada fundamentalmente, ¿sí?, o de los planes quinquenales. ¿Sí? Esto vamos a ver que se replica en muchos lugares, ¿bien?, a nivel global. Bien. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bien, mañana entonces tenemos clase nuevamente. No sé si nos Sí. toca Segunda Guerra Mundial. Ah, no, fascismo, nazismo nos toca mañana. ¿Sí? O sea que bueno, vamos a trabajar con eso y nada más que agregarles, simplemente recordarles, ¿sí?, que por favor no me los atosiguen a los profes, ¿sí? No empiecen, profe, ¿cuándo está el parcial? Profe, ¿cuándo está el parcial? Profe, ¿cuándo está el parcial? Están corrigiendo, ¿sí? Denles tiempo. Ustedes son muchos, ¿bien? Ya les van a entregar las notas, ¿bien? Y el 1 de junio es el recuperatorio, ¿bien? Bueno, eso es todo lo que Una, llegamos. una cosita nada más para ver este tema, que es muy bueno que lo estudien de nivel social y económico a este tema, porque esta crisis es base en el modelo justamente liberal y se va a volver a repetir con la misma fórmula, ¿no? Después se va a volver a repetir más adelante, se va a volver a repetir más adelante, hasta 2008, y como dicen actualmente se está como que volviendo a repetir la misma película, ¿no? Y si quieren verlo desde el cine, porque también en ese momento el cine es muy crítico, especialmente Charles Chaplin, eso, que es un gran productor, pueden ver las dos películas, que una es Tiempos Modernos, que van a ver lo que es la producción fordista, que está Charles Chaplin así todo el tiempo con una llave, todo el tiempo, y después pierde sus capacidades de poder ajustar una tuerca. Y la siguiente que hace la crítica también es Tiempo moderno. ese es Tiempo Moderno y la otra es Vida de Perros, ¿no? Cuando ella está en la miseria total, ¿no?
cuando justamente la sociedad ya deja de ser un trabajador y vive justamente como esa vida de perros, vive en la calle literalmente, viviendo de la limosna. Esto es un reflejo justamente desde el cine de lo que le pasa a la sociedad norteamericana, ¿no? De lo que pasa de gente que en un momento especula que puede comprarse un auto, una casa, que tiene un salario pleno, que tiene un trabajo pleno y de golpe no tiene nada. Por eso se llama burbuja financiera. ¿Ustedes una vez jugaron alguna vez con las burbujitas así? Y vieron que hace una burbuja grande y va flotando y dice, oh, wow, qué maravilloso. Y vuela, vuela, vuela y después desaparece. Ahora imagínense eso con toda su riqueza. ¿Ah? Y de golpe les pasó a los Estados Unidos que de golpe hace ¡puc! Y desapareció y la gente no tenía ni auto, ni casa, ni trabajo, ni nada y termina mendigando en las calles justamente. Y esto estamos hablando de millones de trabajadores, ¿no? Esto para que lo tengan en cuenta, para que lo puedan ver. Yo voy a subir ahí al Facebook y al aula virtual estas dos películas que son tiempos modernos muy linda, pero Vida de perro es muy triste. Hace llorar esa película. Una película muy... Bueno, nada más. Es un excelente actor. Tim Burton. Es tan buen actor, no hace falta que diga nada. Puede ver. Además, muy gracioso. Y también muy... Bueno, chicos, hasta mañana. Nos vemos mañana. Hasta mañana, A las profes. 12 en el aula de 18. ¿Sí? No. Chao.